Pues nada, Jorge, un placer grabar contigo ahora por un formato distinto, con las cosas están modernas. Y yo creo que por la fecha que nos ocupa, pues tenemos que hablar del papel hispánico en la independencia de Estados Unidos, ¿no? Que además es algo que está sonando cada día más y, oye, qué bueno que así sea. Ya te veo que también te has ambientado bien con la camiseta de Superman. Muy bien, muy bien. Sí, no, claro, ahora con el tema del 4 de julio y con la gran intervención que tuvo España en la independencia de los Estados Unidos, y pues bueno, uno se acuerda de lo que hicimos el año pasado en Machlavia, ¿verdad? Nos fuimos para allá contra todo pronóstico. Sí, sí, además fue una intuición tuya que nos íbamos a ver allí y, oye, así fue, lo que tú dices además, contra todo pronóstico. Sí, sí, sí. Estuvo bien lo de Machlavia, hay que mandarle un saludo a Moisés que nos acogió en su casa, Ese ¿verdad? es Tortosa, un saludo que ahora mismo estará el tío vestido como merece la ocasión. Y luego, pues algo que tanto tú, no sé tú, pero yo sí desconocía, pues era el panteón ese, la foto que tienes puesta detrás, el panteón de los Gálvez, ¿no? Ahí en la parte baja de la iglesia. Y fue muy amable Moisés en hacernos de guía por allí, por Machelaviaya. Porque Sí, fíjate porque que sí habíamos estado un año antes. el primer año que yo fui no vi el Panteón de los Galvez. Yo he ido 2 años seguidos. Claro, es verdad que coincidimos allí también, es verdad. Acuérdate que coincidimos, lo que pasa es que tú estabas trabajando para la radio Sí, sí, sí. y estabas más ocupado y pues claro, no hay nada como tener a un guía local para que te muestre todo, ¿no? Es una maravilla. Y entonces, pues muchas gracias Moisés por enseñarnos y explicarnos una parte importante de la historia de España. Pues sí, además un tema, como decíamos, que está sonando cada vez más, incluso hace no mucho que el mismísimo presidente Biden le soltó al rey aquello de, bueno, según dicen, somos independientes gracias a ustedes, ¿no? Oye, fue un detalle curioso y además a mí lo que me llama mucho la atención de Macharabiella es como un pueblo, una aldeíta, ¿no? Preciosa, por supuesto, en la serranía, pero cómo se vuelca con su historia, cómo hace de su historia una celebración, cómo logran reunir allí a las autoridades consulares de Estados Unidos y todo el pueblo van todos a una. Y yo creo que es un ejemplo para todos, ¿no? De hecho, es el único lugar de Europa en el que el 4 de julio es fiesta oficial. Sí, a mí me resultó una sorpresa porque no esperaba yo que la cosa fuese a llegar a tanto. Porque sí, hombre, en redes sociales ya vas viendo cositas, ¿verdad? Durante un tiempo que allí están celebrando tal, pero no te esperabas eso. Allí, desde luego, los trajes que se ven no son trajes del chino, ¿eh? Han invertido un dineral en estar perfectamente integrados en el evento histórico y no, es una maravilla. Y el La, año, la, la lástima es lo pequeño que es el pueblo, porque no da para mucho, pero claro. No, pero el año pasado incluso sacaron una reproducción de la bandera del regimiento fijo de Luisiana, que yo me quedé asombrado, ¿no? Sí, el pueblo tú dices que es pequeño, pero también además no es apto, como hablábamos antes, ni para borrachos ni para gordos, ¿no? no, tiene unas rampas. Este, es que la verdad es que nadie se lo espera, porque el pueblo realmente está construido sobre un risco, el risco de una montaña. Entonces la montaña cae a ambos lados y si estás en el risco, pues vas también en una cuestecita, pero como bajes para precisamente la casa de Moisés, ¿verdad? Bajar a la casa de Moisés y subir otra vez a la iglesia es una... En pleno mes de julio, en pleno verano, está muy bien para ponerse en forma, sí, desde luego. Sí, sí. La cuna además de la familia Galvez, que tanta ligazón tienen con el Nuevo Mundo. Una familia que además es curioso porque eso se da mucho en la época de Carlos III, gente que no viene de la alta nobleza, pero que sin embargo por la virtud y por el mérito, que era el lema del rey, llega a los puestos más altos y además muy ligados con América. Sí, pues muchas veces, lo estaba comentando ahora en otra reunión que he tenido hace poco, pues el tema del ingenio español y del culturalmente lo español que conquista el mundo con pocos medios y con nada prácticamente. Pues eso es lo que demuestra la familia de Gálvez, precisamente. Sale de ahí, de un pueblito de la serranía de Málaga, que estarían todos muy delgados, como venimos diciendo, pero no sé qué riqueza hay allí realmente. No sé si se pueden plantar unos almendros, porque en esas laderas de la montaña poco se puede hacer. Y sin embargo, pues oye, esta familia es uno de esos
de esos personajes históricos, la familia en su conjunto la voy a englobar, pero sobre todo Bernardo de Galvez, es uno de esos personajes históricos casi al nivel de Hernán Cortés, en los que el mundo es tal y como es hoy en día gracias a ellos. De no haber existido, el mundo hubiese sido muy distinto. Es que claro, además, en concreto, si nosotros nos fijamos en la independencia de Estados Unidos, incluso en las películas, pues siempre se le ha dado el protagonismo absoluto a Francia, ¿no? Lafayette, o incluso en la película El Patriota de Mel Gibson, siempre sale la figura del francés. Y en la participación española como que se ha intentado ocultar, y en España, ni en Hispanoamérica, porque Galvez además contó con muchos soldados hispanoamericanos, pero como que no nos ha interesado. Sin embargo, yo observo que en los últimos años eso está cambiando. Y tú que te dedicas a la enseñanza, a ti como profesor, yo me imagino que eso será un acicate para ti, ¿no? Para de cara a tus alumnos. Sí, pero realmente no tiene una incidencia real. No ha llegado a los libros de texto. O sea, la presencia española en la independencia de los Estados Unidos no ha llegado a los libros de texto en absoluto. Entonces, cuando igual se te escapa algún comentario o haces algún comentario en una de las clases y los alumnos te dicen, pero no era Francia, o sea, no existe España en los Estados Unidos. Y esto fue motivado al principio pues, por los mismos españoles, porque acuérdate que el rey quiso mantener secreta la aportación española. Y evidentemente, si tú mismo no te promocionas, pues no lo van a hacer los demás. Es que de todas maneras eso es algo también cultural español. Nos pasa con el aceite de oliva, nos pasa con todo, con los vinos, con absolutamente con todo. Claro, y además en su día hubo una discusión en la corte sobre si se apoyaba o no se apoyaba aquel movimiento. Y claro, unos se forman como dos partidos y al final el rey opta por una solución salomónica. Formamos la guerra anglo-española, la apoyamos, pero nos quedamos callados. Y al final, pues. Pero oye, por ejemplo, ahora lo que comentábamos estos días, el mismísimo ejército de los Estados Unidos ha bautizado una fragata con el nombre de Bernardo de Galvez. Como que vas viendo detalles, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya lo hemos hablado muchas veces y yo lo hablo en muchas de las presentaciones que hago, que quizá el mayor enemigo que tenemos nosotros ahora con la leyenda negra son los propios hispanos. El norteamericano como que está empezando a despertar. Evidentemente hay una corriente dentro de la historiografía norteamericana, pues que ellos van a seguir promoviendo leyenda negra, eso no hay duda. Pero yo cuando me refiero a los norteamericanos me refiero a la gente normal de la calle, ¿no? Entonces tenemos a mucha gente que conoce España porque la conoce, porque ha viajado a las bases españolas, porque tiene un prestigio. España siempre tiene un prestigio. Los españoles donde vamos, pues dejamos buena impresión. Algo que no concuerda con lo que a ellos les han enseñado los libros de historia. Entonces, claro, cuando ellos empiezan a profundizar por la razón que sea, vienen a través de alguien como yo o porque en redes sociales o empiezan a ver esos brotes verdes famosos y empiezan a investigar, se dan cuenta que detrás hay un bosque, pero enorme. Entonces, claro, ya lo hemos comentado que lo que no soporta el norteamericano es la mentira. No se entiende muy bien porque soporta muchas otras cosas mucho peores, pero la mentira es como que, no puede ser. Entonces, en cuanto le enseñas con pruebas, con documentos, le enseñas partes de su historia sin pretender ser más que ellos, ni insultarles, ni llamarlos idiotas o ignorantes. Poquito a poco les vas introduciendo partes de la historia, ellos mismos se dan cuenta pues que hay algo detrás, ¿no? En cuanto a por la famosa leyenda negra y en cuanto a que ha habido algo detrás y un interés, una conspiración para menospreciar la labor de España en su historia. Entonces ellos mismos son los que dicen, oye, pues al cabo de un tiempo, es algo que necesita tiempo, no es algo que sea instantáneo, porque la gente necesita pensarlo, pero al cabo de un tiempo dice, oye, otra vez nos han mentido los libros de historia. Por eso te digo lo de los detalles. Por ejemplo, yo conocí hace no mucho, bueno, a la historiadora norteamericana Carrie Gibson, que estuvo investigando en el Archivo de Indias, coincidí con ella en Sevilla, y yo veo que, hombre, es lo que tú dices, como unos brotes, te vas viendo gente que tiene ese entusiasmo, que incluso va a España a sacar documentos de los archivos.
como que algo está cambiando. Lo que pasa es que, claro, nosotros en España, pues ahora tú sabes que andamos descolonizando los museos, ¿no? La nueva ocurrencia de un ministro que es nieto de falangista, por otra parte, y andamos ahora en esas ocurrencias. Pero ahí lo que tú dices, España tiene un prestigio y España podría tener un potencial. Porque claro, nosotros hablamos de Galvez y pensamos en Pensacola, en Movila, que está muy bien. Pero que aparte de Pensacola y Movila, toda la estrategia que monta Galvez desde el Caribe a lo que era llamado el seno mexicano, a meterse en el Mississippi, porque no solo es que se venza a los ingleses en dos batallas puntuales, sino toda la logística que él arma para hostigar a los británicos, la red de espías, a los colonos norteamericanos se les suministra armas, se les suministra uniformes, y es lo que tú dices, con poquísimos medios, porque los españoles tenemos mucho ingenio, mucha inventiva, somos muy aventureros, pero bueno, usted de ahí para allá, y cuando estéis allí ya hablamos. Y Galvez también se encontró con esta situación. Bueno, Galvez, Gardoqui, Luis de Córdoba, Unzaga y todos estos grandes hombres de la España de la época, ¿no? Sí, todos, porque ellos, acuérdate que estuvieron peleándose con las autoridades en La Habana, en Cuba, para que les surtiesen de material, de militares, y no había forma. No se sabe, es que es un problema que tiene España siempre, los políticos no van acompasados con la población. Y cuando se trata de temas así importantes, siempre han ido con el freno de mano puesto. Entonces, con el tema de Gálvez, pues está muy claro. El tema de Gálvez, y fíjate que ahora estabas comentando, pues lo que ha pasado con él a lo largo de la historia es que, y ahora sigue habiendo yo creo que sigue habiendo una carencia con la explicación sobre lo que hizo Gálvez. Porque nos ponemos mucho en el yo solo, en entrar en la bahía de Pensacola, y sí, fue la batalla más importante de todas las que lidió este hombre, pero la más importante en cuanto a nivel a soldados, a barcos, a nivel material, ¿no? Fue la más grande, pero no fue la más importante. En mi modo de ver, él ya había hecho todo su trabajo. El trabajo lo hizo quitándoles a los ingleses el acceso por el Mississippi. Y eso fueron 3 batallas puntuales en Baton Rouge y en otros 2 puestos que había delante de Baton Rouge, en los que dejó al ejército inglés totalmente vendido, porque ya no podían entrar a las espaldas de los independentistas y surtirles de todo lo que necesitaban. Ahí les cortó la entrada por el Mississippi. Eso fue lo más importante que hizo, y fueron 3 batallas en las que no perdió ni un solo hombre por fuego enemigo. O sea, lo perdieron evidentemente porque irse caminando desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge por esos lugares, que es que la gente no sabe lo que es eso. ¿No? Y ni tan siquiera ¿Cómo? Tanos y cocodrilos, ¿no? Sí, es que ni tan siquiera Ferrer Dalmau lo expresa bien la pintura que tiene, esa famosa pintura que va con el no, es que hay que ver cómo es aquello. No se pueden hacer idea, no se pueden hacer idea. O sea, lo mínimo que te puedes encontrar, pues es eso, es encontrarte en un pantano lleno de cocodrilos. La caminata por esos lugares es absolutamente penosa. Lo peor casi que puede haber, incluso más que los cocodrilos, son los mosquitos, las nubes de mosquitos. Yo ya te digo, estuve hace poco por allí, en marzo estuve por allí, y hay un fuerte norteamericano, o sea, no español. Hay un fuerte que está a orillas del Mississippi, que pues tendrá desde la época, es histórico. Lo prepararon para hacer una visita histórica, pero lo han dejado por insalubre, ¿no? Porque los bichos te comen literalmente. Entonces, imagínate a estos. El indio pues lo aguantaría más, pero lo que son los españoles o los novohispanos, aquello era imposible de que lo hubiesen aguantado. Entonces, la naturaleza en esa zona del mundo es tan agresiva, tan absolutamente agresiva, que hacen menos daño las balas de los ingleses. Es interesante que tú hayas dicho lo de los novohispanos, porque otra cosa que yo creo que no se valora lo suficiente es esa armada
que fabrica Galvez, que se saca prácticamente de la manga, por supuesto, de españoles peninsulares, pero también españoles americanos de toda clase, porque ahí contamos gente de México, de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana, de Costa Rica, de Venezuela, de Perú incluso también, y además es capaz de integrar a soldados, los acadianos, ¿no? Los famosos cajún, soldados negros, aliados indios, y a mí me gusta remarcar esto porque siempre se suele acusar a España de intolerante, de cerrada, y es lo que tú has dicho otras veces, los que van con España después no se van ni con agua caliente. Sí, Y es una cosa. precisamente una de las habilidades que tiene Galvez, que puede ser también paralela con Hernán Cortés, aparte de soldado, es de diplomático y de integrar a gente muy variopinta en su ejército. Y lo que nos enseña todo esto, toda esta logística, toda esta red que monta Galvez, que los hispanos cuando nos unimos somos invencibles. Y yo muchas veces cuando pienso cómo lo enfocan en el pueblo de Macharabiaya, que está todo el pueblo unido y lo vive y lo celebra, digo, hombre, qué bonito, ¿no? ¿Qué cosa? Porque yo creo que lo que necesitamos, Jorge, son ejemplos positivos, creo yo. ¿Eh? Y hay muchos. Acuérdate que yo casi de lo primero que llegué a España a decir es que se están basando en la excepcionalidad y convirtiéndola en generalidad. O sea, que hubo alguien que por interés propio se portó mal o hizo cosas que no, pues eso pasa en todas partes. Entonces, hacer generalidad de eso, cuando es una excepcionalidad, la generalidad es precisamente lo contrario. Yo es que ahora me río bastante cuando hablan de inclusividad, ¿verdad? Esa es la nueva moda. Hay que ser inclusivos, más inclusivo que fue la corona hispánica que juntó bajo su bandera a gente de todo el mundo. Porque claro, a ver cómo pones tú de acuerdo a un grupo de negros esclavos o libertos, porque ahí la cosa no estaba muy clara. Pones también a la población indígena local, que en muchos casos están peleados unos con otros, pero los pones juntos dentro de tu ejército. Es el tema de los franceses, de los que luego les proporcionó tierras también y les ayudó muchísimo después de las batallas. Españoles, no hispanos, pues, más inclusivo que eso. Y ahí sí que les puedo garantizar a la gente que eso, si hubiese algún tipo de exclusividad o poner diferencias entre unos y otros o no, que no trabajasen en conjunto, eso no hubiese funcionado nunca en la vida. O sea, tú no puedes pretender, eso tiene que ser como un equipo, si no, no funciona. Y precisamente funcionó por eso. Pues se enfrentaron al ejército británico, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Claro, no, el ejército británico siempre estaba muy bien equipado, cosa que el español no. Y el problema que tuvo Gálvez fue precisamente eso, que estuvo pidiendo equipamiento, estuvo pidiendo soldados a La Habana, a Cuba, y no se los proporcionaron, ¿no? Y luego aparte esos 2 años después, cuando ya hace la batalla de Pensacola y lo que le proporcionan son en barcos cuyos almirantes no quieren arriesgarse o no quieren cumplir, pues casi peor, ¿no? Pues ya es lo que él dijo, Dios, déjalo, venga, date la vuelta y ya me meto yo solo y vete al carajo, ¿no? Que sería la conversación que estuviesen teniendo en ese momento. Como que Y no entra. el que tenga honor y valor que me siga, que yo iré delante para quitarle el miedo. Y además yo creo que eso encarna un espíritu también muy español dentro de nuestras cualidades, que muchas veces nos crecemos ante las dificultades. Ahora se está viendo hasta en el fútbol, ¿no? Ayer nadie daba un duro porque España eliminara a Alemania, llegamos a la prórroga y ahora el chaval Merino te mete un cabezazo que tú dices, bueno, ¿esto de dónde ha salido, no? Pues con Galvez pasa un poco eso, porque además contra todo pronóstico, con lo que tú dices, en una tierra absolutamente hostil, con un clima, bueno, ese clima puede ser calificado tropical, porque está muy cerca, ¿no? Del... Sí, sí, es tropical y tiene todas las enfermedades que te puedas encontrar en cualquier otro sitio tropical. O sea, el Claro, sitio de más lluvia, de más agua que puedas encontrar en los Estados Unidos puede ser precisamente la Luisiana. y es zona de ciclones, de huracanes, ¿no? Que les afecta Claro. mucho. Es que mismamente Tristán de Luna, que fue uno de los que integró la expedición de Vázquez de Coronado por todo el interior de América, pues luego capituló para poder
fundar una población en lo que hoy es Pensacola. Entonces fue para allá con sus colonos, llegaron allí, pero no anduvieron muy rápidos para descargar los barcos y 3 días después les entró un huracán y arrasó con todo lo que tenían. Entonces estuvieron aguantando, los que pudieron aguantar, estuvieron aguantando un año allí, todo tipo de... Y eso que fíjate que la zona de Pensacola, pues te vino un huracán y vale, pero no tienes el problema que tienes en la Luisiana, no tienes en el Mississippi. Porque es más sano. La zona de Pensacola es mucho más sana que la del Mississippi. O sea, todo lo que es, no sé, quizás sea porque la corriente en el Golfo pues está girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. El caso es que si la gente se mete en Google Maps, por ejemplo, y entonces saca lo que es esa zona y lo ves prácticamente. Una vez que pasas la Movila y pasas Biloxi, llegas a Pensacola y el agua es turquesa, el agua del mar. En cambio, toda la que tienes a la zona al oeste del Mississippi es un agua de barro, prácticamente. O sea, la diferencia es enorme. Entonces, claro, este hombre llegó allí a Pensacola, que era, ya te digo, que no era el sitio malo del todo, era precisamente el mejor sitio que había allí para hacer esto. Y le llegó un huracán a los 3 días y zobraron los barcos, se llevaron toda la carga que tenían. Porque, claro, la idea que tenemos muchas veces es que la gente no se pone sobre el territorio. Y eso es lo que incido mucho, y tú lo sabes, que incido mucho Sí, como arqueólogo. Está muy bien lo que diga el documento, pero ahora ponte sobre el territorio. Entonces, tú para empezar una población, pues primero necesitas herramientas, porque necesitas establecer una fragua para trabajar el metal, necesitas trabajar la madera, necesitas el barro para hacer adobes, o sea, es tanto lo que necesitas para establecer una población. Y luego, sobre todo, lo que necesitas también es al menos comida para varios meses. Hasta que te estableces en el territorio, empiezas a cazar los animales que haya por allí, o el terreno después de prepararlo, después de desmontarlo y sembrar, hasta que te llega tu primera cosecha, pues necesitas varios meses. Si te viene un huracán y se lleva las cargas de comida que tenías, pues ya estás muerto de hambre. O sea, ya estás sobreviviendo con lo que haya por allí, las ardillas, las ratas, las serpientes o lo que tú quieras. O sea, eso es... Por ejemplo, es curioso tema de los huracanes. El huracán Katrina, una de las zonas donde más afectó fue en el pueblecito este de San Bernardo, que hubo gente que lo perdió absolutamente todo. Y allí fue donde recalaron los canarios, que fueron justamente en esta época, en la época de Carlos III y Galvez, porque además otro factor poco conocido de Galvez es que Galvez, al igual que Unzaga y al igual que Gardoqui, Luis de Córdoba, Saavedra y un largo etcétera, lo que querían era asegurar esos territorios con población. Y claro, poca gente quería ir a esos territorios, y más teniendo La Habana o teniendo la Ciudad de México, que eran mucho más ricos, o Veracruz, ¿no? O etcétera. Y por eso se acoge a los franceses, que fueron expulsados por los británicos, que por cierto echaron a un montón de franceses del Canadá, que al final acabaron en la Luisiana española, y por eso también Galvez lleva canarios, lleva también algunos malagueños, lleva incluso algunos cubanos, ¿no? Porque lo que se buscaba era precisamente asegurar esos territorios con población, pero claro, es que irte a vivir allí tampoco era un dulce, o sea, no era un atractivo, y más teniendo La Habana, la Ciudad de México, Veracruz, entonces también tuvieron que afrontar esa dificultad como gobernantes, ¿no? Sí, es que tú fíjate que para la población aquí de San Antonio, que ya estaba poblado, ya estaba fundada, ya estaba poblada, pero bueno, por cosas de la lentitud en la burocracia española, pues los canarios que iban, en teoría, Teniendo esa buena costumbre, ¿eh? eh, los canarios que en teoría tenía que venir a fundar San Antonio, llegan 13 años tarde por esa burocracia. Pues imagínate. No, venimos a fundar esto, pero si esto ya está fundado desde hace 13 años, ¿dónde van ustedes? Y entonces a los canarios que vienen se pide unas 400 familias voluntarias, pero no canarias, se piden en toda España. Y entonces los únicos que de alguna forma acceden son canarios, pero de los que viven en Lanzarote, porque Lanzarote era un mal país, eso era imposible de vivir por muchas razones. Y de hecho es que se van de allí y al cabo de pocos meses pues se explota Timanfaya y desaparece todas las tierras de los canarios que se habían venido para acá.
O sea, que hicieron una buena venta. Y entonces, claro, cuando tú te quieres traer 400 familias, pero para esa época, fíjate, en 1731, pues ya se habían escrito, Cabeza de Vaca había escrito sus memorias, 200 años, que sí, no tenían internet, no tenían televisión, pero tenían libros. Y entonces ya se sabía perfectamente qué es lo que era la frontera y qué clase de gente vivía en la frontera. Entonces, desde luego que tú pones ese anuncio allí en Madrid, ¿no? O en Sevilla, venga, necesitamos voluntarios para irse a la frontera. Y enseñaron todos la peineta. Dijeron, no, hombre, ¿dónde va usted? Entonces, pues claro, pues solo fueron 10 familias, 11 familias de canarios de Lanzarote, porque lo que tenían allí no les crecía ni el trigo, ni no tenían nada más que cabras y de mala manera. Y así es como se hace América. Es que muchas veces cuando se ponen finos y dicen, no, porque es que los españoles, bueno, pero es que hay que distinguir entre españoles y españoles. Todos eran españoles porque así por ley y también por el trato, ¿no? Pues así era. O sea, en aquella época, lo mismo que hoy en día, pues sí, te encuentras a un racista, pero no todos son racistas. Entonces se da el mismo trato, ya sea negro, ya sea indio, ya sea de cualquier cosa. Y entonces los que hacen toda esa conquista, pues son gente que está, lo que te digo, no son señoritos, que está acostumbrada a la frontera, que está acostumbrada pues a los indios hispanizados, los mestizos, los negros, mulatos. Y a lo mejor pues te encuentras a un militar de carrera que dice voy a escalar en mi escalafón, ¿no? Y entonces pues me voy para la frontera, que seguro que allí bueno, va a ir la cosa bien y luego me van a nombrar gobernador de yo qué sé, ¿no? Pues eso es lo que se hacía. Pero el resto todo eso se hacía con gente de todo tipo y condición y eso ha sido España siempre, inclusividad. Ahora te tienes que reír cuando dices, no, España, el país de la intolerancia. ¿De qué Sí, estás sí. hablando? No, claro, y lo que tú dices, además, tú lo documentas muy bien en Presidio, ¿no? La cantidad de mestizos, de mulatos, de negros que van en esas expediciones. Y el cuadro de que tú aludías antes de Ferrer Dalmau, creo que lo muestra muy bien en ese sentido, ¿no? La cantidad variopinta del género humano, si se puede decir así, que iban en esas expediciones. Entonces, lo que tú dices, otro de los que vemos en Galvez y en todo lo que forma es precisamente la integración, ¿no? Claro, y es que además, mira, volviendo a lo de Ferrer Dalmau, o sea, la heroicidad está en llegar desde Nueva Orleans hasta, bueno, antes de Baton Rouge, pero bueno, pongamos como el objetivo final era Baton Rouge, pues llegar desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge sin que te descubran los ingleses. Porque claro, ellos había caminos que te llevaban. Los caminos indígenas, a lo mejor algunos ya estaban un poco ampliados, algunos podrían ser carreteros, pero por lo menos había caminos, pero por esos caminos no podías ir. Entonces, métete un ejército de ese nivel, métetelo por en medio del pantano. No sé, te puedo buscar a lo mejor, mientras vamos hablando, te puedo buscar una foto de uno de esos pantanos. Es que es Sí, algo bueno, tremendo. yo siempre tengo en mente la película Southern Comfort, que unos de la Guardia, ¿cómo se llama? De la Guardia Nacional, van a un pueblecito de estos perdidos y empiezan a meterse con los cajún, ¿no? Con los acadianos, y la cosa se da mal. Y ahí yo creo, fíjate, esa película creo yo que es del año 81, el año que yo nací, y ahí te retrata muy bien la geografía tan especial del tema, cómo tienen que ir en barquichuelo, ¿no? Y cómo hay pueblos que son auténticas islas. O sea, por ejemplo, los descendientes de Canarios parece ser que se llaman isleños, pero porque estaban en un pueblo que era, en la práctica era una isla. No tanto por su origen canario, sino porque estaban en una isla en el Bayú, rodeado de pantanos y rodeado de la hostilidad de la naturaleza, ¿no? No. Sí, no, es que por eso te digo que muchas veces hay que estar aquí, porque tú abres el documento y dices, bueno, pues podría ser, no termino de hacerme una idea. Cuando te hablan de un bosque, pues a lo mejor has estado en un bosque en España y dices, qué bonitos los pinos y debajo no hay nada. Pero claro, es que de aquí se te va todo de las manos. O sea, es que esto no tiene nada que ver con la imaginación que pueda tener la gente de todo No, esto. además, yo creo que es a nivel continental americano. Hace poco tuvo un amigo peruano aquí de visita
y me recomendaba localidades para visitar. Digo, pues mira, te puedes ir a Carmona, que es una localidad bellísima, ¿no? Que tiene un centro histórico cojonante. Hombre, está un poquillo lejos, a lo mejor media hora, y empieza a reírse y dice, ¿a ti se te ha olvidado, se te han olvidado cómo eran las distancias allí? Digo, también es verdad. Porque es que en el continente americano en general, y eso es algo que más le impresiona a los primeros europeos que llegan, cómo son las distancias. O sea, tú piensas, por ejemplo, un vuelo de Sao Paulo a Lima, creo que están 5 horas. Es que yo creo que no hay vuelos en Europa que duren 5 horas. Yo no sé si un vuelo de Lisboa a Moscú te dura 5 horas, no lo sé, pero... O sea, y en Estados Unidos tengo entendido que volar de una costa a la otra, ¿cuántas horas pueden ser? No sé. Cinco Son horas 3 también. horas, 3, 4 3 horas. Sí, 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 Es que tú, sí. claro, en 3 o 4 horas te recorres el continente europeo prácticamente. Entonces, claro, son distancias, son geografías muy especiales. Mira, Lo tienes. Esto es los, por los, donde se los metieron. pinares, los Pinares de Segovia, donde se rodó Doctor Cibago, ¿no? Ah, ¿no? Entonces tienes aquí, pues no sé, habrá lugares en los que tengas 20 centímetros de agua, pero habrá otros lugares que te llega hasta el sobaco. Entonces, fíjate, o sea, es que esto es por aquí por donde se metió Galvez con la gente. Ahora carréate por ahí un cañón de no sé cuántas libras, ¿no? Más que no se te moje la pólvora, que las balas, que... O sea, esto es lo que te encuentras por aquí. Yo no me metía por ahí, vamos, porque lo que... Mire, tú ves esos nemátodos, que estos se llaman nemátodos. Estos son las raíces por cierto, estos árboles se llaman tejos. Es la teja americana, ¿no? Entonces Sí, los indios a los que se les llamó tejas, pues vivían en un enorme bosque de estos árboles, ¿vale? Entonces todos estos nemátodos, que ya los tienes, son las raíces que andan, porque como son aguas que están siempre empantanadas, pues las raíces de los árboles salen hacia arriba para poder respirar, ¿no? Entonces, esto lo encuentras aquí con estos pantanos, estos árboles, pero también lo encuentras en los manglares. Entonces, toda la costa floridana y de Mississippi está llena de manglares. Con lo cual, esa es otra de las cosas que también pues, se puede hablar tranquilamente de que el establecimiento de cabezas de playa para poder meterse dentro de lo que era América también era bastante imposible, ¿no? Y eso pues reduce mucho el que te venga alguno desde España a contarte la historia de América y te diga, no, pues ya llegaron los españoles, se bajaron del barco, bajaron las vacas, tal y cual. Sí, ¿por dónde? ¿No? Entonces, estas claro, sí, sí. raíces que salen puntiagudas hacia arriba, pues esto se hacen casi imposible de caminar por aquí, porque te taladras el pie, o el caballo se destroza las patas, o sea, el recorrer, imagínate recorrer no, son más, son como 200 kilómetros por este pantano, porque sí, para un senderito que hay por otro lado no puedes ir porque los ingleses van a saber que llegas, pues entonces es lo que hace de épica, la épica que tiene todo esto. No me deja cambiar, ahí está, ¿no? Pues es mi imagen. Y todo esto está plagaditos de unas serpientes de colores muy interesantes. Es una Y mezcla como de Caribe y montaña, algo así, ¿no? sí, ya sabes que los colores en el mundo animal indican algo, ¿no? Como las setas de muchos colores. Pues no te acerques mucho a los colores porque... Y lo que te digo, caimanes y cocodrilos. Y luego te dicen los locales, te dicen, no, pues sí, sí son, los cocodrilos aquí son muy tímidos. Pues mira, y si no, te vas a la costa y hay tiburones, porque no sé si Ah, te bien, habrás, bien. no te habrás enterado que ayer o antes de ayer a una mujer la ataca un tiburón aquí, muy cerquita de aquí, donde vamos nosotros de vez en cuando a la playa, y se le ha comido el muslo, el muslo o la pantorrilla, No, no, y no lo sabía. la han salvado por los pelos. Entonces, estos son, pues, o sea, así está el tema. No, la épica, claro, tú preséntate después de una marcha de 200. Ahí siempre te andan vendiendo, porque ya sabes que el tema español pues está denostado y hay otros temas que han estado muy, muy al día, como ha sido el tema romano o el tema vikingo o incluso últimamente el tema árabe, ¿no?
Entonces, con el tema romano, acuérdate aquella jornada que hicieron los legionarios romanos que se bajaron desde el norte por la costa española para llegar a Cartagena y a Cartago Nova, ¿no? Aquella expedición que hicieron. Entonces, hablan de aquello. Pues sí, imagínate a los españoles juntos con indios y con otra serie de gentes haciendo ese mismo recorrido por un pantano de este tipo. O sea, es que a veces es que se distorsiona mucho el tema dependiendo de los intereses históricos de cada uno. Si me interesan los vikingos, digo que son guapísimos, altos, fuertes y tal, y si no me interesa, y claro, y los españoles son pues lo peor de lo peor. Y esto pues nos ha pasado siempre, ¿no? Pero... Sí, no, y la poca capacidad que hemos tenido para vendernos, lo que hemos hablado en otras ocasiones, el famoso barrio de Nueva Orleans que le decimos el barrio francés, es un absurdo. Aunque sí es verdad que por lo menos en Nueva Orleans, por lo menos, hay una plaza de España, hay un recordatorio para las calles de época española, bueno, algo es algo, ¿no? Sí, sí, además estuve hace poquito por allí también otra vez, porque no está muy lejos, entonces estuve hace poco por allí y vas aprendiendo más cosas. Claro, es que todo se idealiza dependiendo de tus intereses, ¿no? Entonces, si tú tienes un interés en decir, bueno, pues lo español es malo, pues idealizas todo lo que haya en algún momento, pues haya hecho un poquito de sombra a lo español, o si no, para minimizar. Y entonces, pues es todo una cuestión de ignorancia, de educación y de intereses. Y así es como se cambia la historia. La Nueva Orleans es española, evidentemente. O sea, no... Sí, sí. Yo sin ser excesivamente optimista, porque no soy optimista en mi vida, pero hombre, yo creo que la enseñanza, la educación y el interés que está despertando estos muchos norteamericanos, y lo veo incluso en algunos youtubers, como la youtuber esta Rachel Ann, creo, incluso ya en Estados Unidos algunas veces veo programas sobre rodeo y ya veo que ellos mismos empiezan a decir la tradición hispana y novohispana que heredamos del rodeo. No sé, me da cierto optimismo. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras veo que eso pasa en Estados Unidos, no digamos a nivel político, a nivel oficial, pero sí pasa a nivel, yo qué sé, académico, social o incluso algunas pinzas mediáticas, en España es todo lo contrario. En España estamos cada vez más denostando nuestra historia, poniéndonos mal a nosotros mismos. Y claro, ¿cómo te muestras tú así ante el mundo? Porque es lo que tú decías antes, los españoles, por nuestra historia, por nuestra capacidad, hemos tenido un prestigio, pero si nosotros mismos nos tiramos tierra y hablamos de descolonizar los museos, todas estas estupideces que están pasando, ¿cómo esperamos demasiado que en Estados Unidos se ven brotes? ¿Cómo esperamos mostrarnos nosotros al mundo? Si con toda la historia que tenemos y mira cómo andamos. Es que aparte de lo que te he añadido antes con el tema de los norteamericanos y el tema de la mentira que llevan tan mal, es que ellos mismos están viendo un sinsentido porque el tema de la cultura woke, claro, como los españoles somos tan así, tan anglos, ¿verdad? Tan anglófilos, porque así es cierto, y entonces tienes a los comunistas que sí, el capitalismo y tal, pero luego pierden el culo por venir aquí de vacaciones, ¿sabes? O sea, y ahí tienes a Nueva York es su icono. las ministras estas. Y lo mismo pasa con los que ahora se han vuelto muy anglofóbicos, ¿no? Que también, pues si tienen la ocasión, también se vienen para acá. Pero claro, es el inconformismo es español de estar siempre cabreado y estar siempre criticando y estar siempre eso lo notas cuando vienes aquí a los Estados Unidos y cuando, por ejemplo, los chavales, si un chaval se equivoca, está haciendo un deporte aquí, se equivoca 37 veces, a la 38 le dicen, venga, tú puedes, inténtalo otra vez. ¿No? Y entonces dicen, buen intento. Y esto en España no sucede, porque al segundo intento que fallas, en España te dicen, venga, quítate, vamos a poner a otro porque es que tú no vales para esto. ¿No? O sea, son Total. diferencias culturales. Llega un empleado nuevo a la empresa y le explica las cosas una vez. Y si se las tienes que explicar 2 veces, ya les dices, ¿tú eres tonto o qué? Venga, te lo voy a explicar otra vez. Y ya la tercera le dices, no, déjame, yo no tengo tiempo para estar enseñando de ti. Esto es España, o sea, no podemos. Y sin embargo, el norteamericano, pues es otra cosa. Es, venga, 37 veces, no, y 50 y 1000, pues venga, buen intento, sigue intentándolo. Algún día llegarás.
pero tío, ¿esto cómo se come? Y sin embargo, el carácter español es, pues eso, crítico, es autocrítico al máximo, es pesimista. Mejor constructivo, porque tú puedes tener una crítica constructiva, pero es que no solo no es que no aprovechemos todo nuestro legado, sino que es que encima nos tiramos tierra encima, que estamos viviendo un proceso que es de psiquiátrico, en verdad, ¿no? Sí, pero es por eso te digo que por mucho que haya una corriente ahora en el que no mucha gente, la verdad es que no son muchos, gracias a Dios, están criticando mucho mucho más allá de lo que deberían criticarlo, ¿no? De la razón. Se está criticando lo anglo, pero lo cierto es que el español es, ¿cómo decirte? Es anglófilo por definición. No sé por qué, no me expliques la razón. Deberíamos estar mucho más orgullosos. Cuando tú bajas del avión en México, en Ciudad de México, y te llevan en el taxi hasta el centro de la ciudad, tú ves anuncios en las calles, ves anuncios, por ejemplo, de Movistar o de compañías españolas, y esos anuncios están en español. Y sin embargo, son anuncios que en España están en inglés, ¿no? Sí, bueno, Pero la misma señal de stop que decimos en España, que en toda Hispanoamérica pare o alto. es alto, o pare, exactamente. Y sin embargo, aquí en España, pues lo que pasa es que estamos infiltrados. Y quizá mi crítica es siempre la misma. Quizá deberíamos ser un poco más flexibles con este tema, más abiertos, porque con estos anglos, si tú directamente les insultas, pues no consigues. Pero es lo que te digo, que ellos mismos están viendo primero que en sus libros de historia les han mentido y es algo que no soportan. Y por otro lado, el tema woke está afectando más en España que aquí, fíjate. Joder, joder, O madre mía. sea, esa anglofilia encubierta que hay en casi toda España, lo que hace es que asumas todo lo que se cree en Estados Unidos. En Estados Unidos se creó el tema woke por un tema político más que nada, y España, toda esa gente que hay en España lo adopta y lo lleva hasta el máximo, ¿no? Sí, Porque sí. realmente aquí, y precisamente el norteamericano blanco, precisamente es el que se opone más al tema woke, ¿no? Y entonces dice, bueno, es que la gente se le está yendo la pinza con este tema. Y entonces son ellos quizás los que están implementando estos brotes verdes de decir, no, es que esta gente no es que estén intentando borrar, que es lo que se vende en España, están intentando borrar la huella hispana, no, están intentando borrar absolutamente toda la huella, Todo. todo, absolutamente todo. Son occidental. Sí. Si te vas a Pensacola, por ejemplo, estábamos hablando de Pensacola, en Pensacola hace como 4 o 5 años tiraron un obelisco, porque en ese obelisco pues había una placa que decía en conmemoración de los soldados confederados. Ya, pues oye, quita la placa y pon otra placa, pero no quites el obelisco. Y entonces directamente se ha quitado todo el obelisco, todo el monumento. Entonces ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una plaza aquí, vamos a llamarla Plaza de la Inclusión. Pero si ya estamos en un país inclusivo, lo mismo que era España, un país inclusivo, que vienes aquí a... O sea, es el americano blanco, el norteamericano blanco, está en esa línea que precisamente tenemos también en España mucha gente, es decir, pero a la gente se ha ido la pinza, o sea, el wokismo nos va a llevar al desastre. Otra cosa es que tú respetes, que tú protejas al desfavorecido. Lo que no puedes hacer es discriminación positiva, y eso es básicamente lo que es el wokismo. Es interesante ahora que tú dices lo del norteamericano blanco, porque yo hace poco te escuchaba de un alumno tuyo, creo que era de origen irlandés, que era de los alumnos tuyos que más se habían interesado por la historia y la cultura española. Y es verdad que dentro de ese norteamericano blanco, que quizá muchas veces estereotipamos demasiado, pues claro, un norteamericano blanco no tiene por qué ser descendiente de los colonos del siglo XVIII, sino a lo mejor un tío que tiene un abuelo irlandés y una abuela lituana, o un abuelo polaco, y cosas así, ¿no? Y claro, la inmigración irlandesa, igual que la italiana y otras tantas, ha sido muy importante en Estados Unidos. Yo alguna vez, por canales tipo, ¿cómo se llama, hombre? Religión digital y estas cosas, he visto siempre sacerdotes norteamericanos de origen irlandés que son los primeros que exaltan también el legado de las misiones. El mismo presidente Kennedy tuvo palabras muy elogiosas para el legado español.
O sea que, claro, cuando nosotros pensamos en el norteamericano blanco, el WASP ya probablemente es una caricatura, porque estamos hablando de una sociedad mucho más heterogénea, mucho más compleja del estereotipo, ¿no? Y tú mismo en tus alumnos creo que lo notas. Sí, lo que tenemos aquí es una sociedad en la que un porcentaje muy pequeño está con el tema woke, ¿vale? Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Y luego aparte, pues claro, como es lo que mola ahora, pues reciben mucho dinero, mucha financiación de los gobiernos federales. Pero el resto de la población es una población que está manteniendo unos valores familiares, sobre todo, que ya se han perdido en Europa hace mucho y que en la misma España los hemos perdido, ¿no? Entonces, cuando se habla, no, es que son muy atrasados, no, no son muy atrasados, lo que son muy tradicionales y están manteniendo unos valores familiares. Entonces, es muy normal ver aquí a estos, como los llaman algunos, rednecks, porque son los angloparlantes, no vamos a decir, porque estamos hablando de eso, de que muchos irlandeses también hablan inglés, pero no son anglos, o sea, son otra cosa distinta. Entonces estos los ves y esta gente pues se casa con la mujer que conoció en el instituto y tienen 4, 5, 6 hijos. Y son los que están manteniendo aquí el tema de la población. ¿Por qué? Porque tienen unos valores inculcados que precisamente desde España se están criticando porque dicen, no, es que los Estados Unidos son todos woke. Pues no, todo lo contrario, es un movimiento muy pequeño que tiene hasta las mismísimas narices al resto de la población, ¿no? Pero, y claro, no los vayas a tocar, porque si tú en tu instituto o en tu universidad estás dando clase, pues ya tienes que tener mucho ojo y mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Porque no se vaya a ofender a alguien. Ayer estaba viendo precisamente un vídeo. Sí te cuento, ¿eh? Estaba viendo un vídeo, no sé si conocerás al humorista este inglés que es Ricky Gervais. No lo tengo transitado. Ah, pues Ricardo Gervais, que es este apellido francés, pero bueno, él es inglés. Y entonces ha entrado ya hace unos años aquí en el tema de Hollywood y de las películas y tal, pero el humor que él tiene es puramente británico, ácido, a más no poder y absolutamente irreverente, ¿no? Se critica mucho absolutamente pues todo este tema. Y ayer precisamente estaba viendo un vídeo que no debe ser muy reciente, pero este decía básicamente, dice, nosotros hemos pasado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, básicamente hacía una referencia a 2 o 3 cosas importantes en la historia de problemas graves que hemos tenido. Dice, y ahora lo que tenemos es gente que se ofende por una palabra. Dice, nos vamos al carajo, ¿no? Entonces el global. Las dificultades por las que pasaron los que consiguieron la independencia de los Estados Unidos, contra todo pronóstico. Hablando de esta fecha, ¿no? Claro, entonces, pues. Ya Estados Unidos ha llegado a la estupidez a tal punto que hay quien pide no celebrarlo. Ya ha lllegado la estupidez a ese punto, ¿no? Aunque sean 4 que hacen ruido. ¿En dónde dices? Aquí, en Estados Sí. Unidos. Sí, pero es por ese tema. O sea, hay unos intereses. De repente los gobiernos demócratas lo que han hecho ha sido repartir millones a mansalva a todos estos, a todas estas minorías que realmente son minorías. Les han repartido millones a mansalva y con ese dinero pues están haciendo muchísimo ruido. Pero el global de la población, o sea, yo te digo que podríamos ser perfectamente amigos, cualquier español podría ser perfectamente amigo. A eso voy, Jorge, cuando por ejemplo nosotros decimos, ¿no?, que los gringos no conocen su historia, como si nosotros sí conociéramos la nuestra, pero uno va bicheando cosas y veo, por ejemplo, que hay un colegio en Utah que sacó una letra en los años 90 sobre los exploradores españoles. Que en Utah, no me acuerdo en qué lugar, hay una placa en honor a Escalante y a los frailes que pasaron por allí. Bueno, veo además los esfuerzos que se están haciendo. Me acuerdo ahora mismo de Teresa Valcarce y de Manuel Olmedo, le mandamos de aquí un abrazo. Los esfuerzos que se están haciendo para que Gálvez esté en el Capitolio, hay estatuas a Gálvez, hay muchos recordatorios en las misiones. Te quiero decir, es que aquí en España debería haber más que allí en Estados Unidos. Yo muchas veces pienso que la historia es al revés, que probablemente en Estados Unidos se está reconociendo más la historia española que aquí mismo. Sí,
Porque tú aquí le dices, Jorge, a cualquier persona de cualquier tendencia que dice, oye, tú sabes que las expediciones españolas atravesaron Utah y atravesaron Arizona, y la gente te mira como si fueras un marciano. Sin embargo, allí aunque sea, le ponen una placa o le tienen un recuerdo y fin. Entonces, a eso voy, que muchas veces intentamos focalizar el problema allí cuando el problema realmente lo tenemos aquí, ¿no? Sí, es que yo ya os lo he dicho muchas veces, que de nada sirve venir aquí a dar gritos y a insultar a los norteamericanos cuando tienes en España gente que no sabe de su propia historia y que el problema es allí. O sea, todo este movimiento hispanista que hay ahora mismo, y tú sabes por dónde voy, este tema hispanista nacional español, absolutamente anglofóbico, que ve anglos por todas partes, Inglaterra por todas partes. Todo no llega, no sale de España. Aquí no llega ni una. Entonces tienes ahí a todo este movimiento que lo que ha conseguido es encabronar a casi toda la España que sabe un poquito de historia, encabronar en contra de los ingleses, pero ¿de qué está sirviendo? Porque este, lo único que está sirviendo es para tener un enfrentamiento con la otra media España, o más de media España, que es la España socialista, comunista, ¿no? Y la ignorante, claro, porque son precisamente los que no saben de la historia de España. Pero sí, desde España, sí los ingleses saben un poquito más porque, claro, están por la proximidad, pero los norteamericanos no tienen ni idea de que en España hay, yo qué sé, por decirte una cifra, hay 100.000 personas que los están insultando mañana, día y noche, ¿no? Diciéndoles que no tienen ni idea porque aquí no llega. Entonces, todo este movimiento, todo este ruido aquí no llega. No Luego sirve las para nada. críticas muchas veces destructivas, porque a mí me Cosa parece que me parece fenomenal, ¿eh? Perdón que te interrumpa. Me parece fenomenal que no llegue. Porque si llegase, entonces ya la habíamos cagado. Pero claro, como no llega, por de vez en cuando se le da un nombre a una fragata o hay unos brotes verdes que se quemarían totalmente si aquí se supiese lo que se está diciendo en España. Claro, y luego las críticas destructivas que se hacen muchas veces, incluso gente que critica lo que se hace en Bacharabiaya o que se rememora el papel hispánico en la independencia de los Estados Unidos. Y fíjate tú, por ejemplo, incluso en el documental Hispanoamérica, por supuesto me encantó tu intervención, pero una de las Gracias, a intervenciones... ver si consigo verlo, que todavía no lo he visto. Ah, no, sí, las cosas como son, Jorge. Pero una de las intervenciones que a mí más me gustaron fue la del historiador norteamericano de ascendencia hispana, Thomas Chávez, donde él explica muy claro cómo no le han contado bien la historia a los norteamericanos y que algo está empezando a cambiar, y él dice, en todo caso, se nos habla de una madre patria inglesa cuando podríamos tener tres madres patrias. Por un lado estaban los ingleses, sí, pero por otro lado estaban los españoles más el sustrato indígena. Me parece brillante la intervención de Tomás Chávez, también de Marta Vera y de muchos estadounidenses, tanto como yo digo, de ascendencia hispana como de ascendencia a lo mejor irlandesa y un largo etcétera, que están descubriendo en base al legado de las misiones, en base al papel hispánico en su independencia, o también en el rodeo, en la música. O sea, todo ese legado hispano que tú te ves en el jazz, en el blues, la cultura country, ¿no? Y yo ahí sí veo yo un filón. Ahí, como tú dices, muy poco a poco. Pero ahí te digo, la intervención de Tomás Chávez a mí me llamó la atención en ese documental. Sí, estuve yo allí también presente porque y luego compartimos una cena. A Tomás le tuve sentado a mi lado y me desentendí del resto del equipo y de todo el mundo que había allí y estuve con el historiador. Como yo soy historiador también, pues al final tienen mucho más en común. Y ahí estuvimos hablando, le regalé un presidio, se lo regalé, se lo firmé y... Bueno, que de hecho, Jorge, muchas de las conferencias que tú has podido dar sobre ese legado hispánico en Estados Unidos han sido gracias a sociedades históricas, sociedades descendientes etcétera, ¿no? O sea, que al final tú te mueves con esta gente que son norteamericanos que tienen pasión por su historia hispánica. Es que, mira, es tanto lo que hay, que es imposible de tapar. Entonces, el norteamericano Canadá se pone a buscar un poquito realmente, se da cuenta de lo que hay. O sea, es innegable. Y se ve claramente que durante 200 años pues, se está intentando tapar por todos los medios, pero claro, se descubre la mentira. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ya sabes. Y todo aquel norteamericano con un poquito de inquietud por su pasado, al final descubre que hay algo detrás
Y dice, bueno, pues a mí este Hernández, ¿de dónde me viene? No te va a venir de China ni de Suecia, te viene de donde te viene. Y entonces, pues lo extraño es que haya mucha gente, y yo siempre lo digo que esto no es una cuestión de ellos, o sea, de anglos contra íberos, esto es una cuestión de izquierdas contra derechas. Hay mucha gente que tiene ese nombre hispano, pero como es muy de izquierdas, pues ha comprado todo ese kit de leyenda negra y entonces es irreductible, no hay manera de cambiarlo. Pero hay gente que es mucho más normal, gente que tiene valores que son valores humanos. O sea, es que no hay que ser tampoco muy complicado, son valores humanos, valores de familia, valores de hacer el bien y no hacer el mal. Y eso al final te lleva a decir, a reconocer la verdad. Y la verdad del documento es imbatible. Yo, por ejemplo, en Presidio, pues he incluido algunas cosas que no les puedes llamar negro legendarias porque el documento está diciendo que hubo Claro. algún español que se pasó 3 pueblos. Pues lo he incluido, pero eso te da credibilidad. Y luego cuando pones la generalidad, la real generalidad, que es que España hizo una buena labor en América, quizá al principio no porque se desconocía. Entonces lo que son las conquistas pues no fueron realmente muy humanas, pero nadie conquista con rosas. Entonces, pero claro, luego España se encontró en el siglo X, a finales del XVI, pero bueno, sobre todo ya en el XVII y en el XVIII, el XVIII que es el siglo de oro español en América, por mucho que a mucha gente le pese, ¿no? Eso es otra. Es otra. Pero te encuentras en el que el trato a los indios, en el que la legislación de protección de ellos, en el que todo, o sea, España se encuentra en el 17 y el 18 se encuentra con que tiene unos territorios inmensos en América en el que hasta ese momento no se habían hecho las cosas muy bien, que se tenía una posesión nominal, en muchos sitios no estaba consolidada, en otros sitios, pues bueno, pues ya sabemos el tema de las encomiendas o todo este tema, y entonces dijo, pues no, ya tenemos la legislación, pero no la estamos aplicando, vamos a aplicarla y vamos a hacer de todo esto pues un sitio que sea bueno para vivir todo el mundo. Y eso es básicamente América en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y eso hay que reconocerlo, pero... O sea, los que hacen posible la independencia de Estados Unidos son herederos de esa mentalidad, empezando por el mismo Galvez, como decíamos, porque es soldado, pero también es diplomático y es un hombre con mucho sentido común y aprovecha los escasísimos recursos que tiene. Y fíjate que tú ya predijiste que celebraríamos este día en Macharabiaya y alguna vez tú dejaste predecir así un poquito que algún día también por Nueva Orleans, a ver si puede ser, ¿no? Sí, a veces te vienes para acá, te das un paseo por aquí, ya que tienes tantas ganas y se te enseña la verdadera Luisiana y la verdadera Nueva Orleans. Es que hay que venir para acá, porque te cambia totalmente. Ya lo hemos hablado en algún que otro vídeo, pero te cambia totalmente la visión que puedas tener. La visión que tenemos es la de las películas. Esa visión romántica, por ejemplo, de Forrest Gump cuando está en Bayou La Batre, pero luego dices y llegas a Bayou La Batre, como yo he estado, que es el único pueblo de la zona que realmente existe, de los que figuran en Forrest Gump, el resto no existe. El Greenbow, el Arco Verde, que es el pueblo de nacimiento de Forrest Gump, no existe, pero bueno, existe Bayou La Batre. Y entonces vienes a Bayou La Batre y es un sitio industrial que no es ni mucho menos romántico ni mucho menos bonito. Entonces hay muchas concepciones que tienes que venir aquí, las tienes que ver. Y si no las ves, no lo entiendes. O sea, cuando ves ese Mississippi, que es una cosa bestial, descomunal, pues eso no lo... Ni la película, ni lo que hayas leído, ni fotos que hayas... nada te lo puede hacer. O el mismo Cañón del Colorado. El mismo Cañón del Colorado es algo impresionante. Y ya fíjate que es algo que viene desde la época de Vázquez de Coronado, en lo que es el cronista Castañeda, que es el que hace la crónica del viaje de Vázquez de Coronado. Y va Garci López de Cárdenas, van a descubrir, les dicen que hay una gran barranca y va allí a descubrir y el tío dice, pues bueno, vamos a intentar bajar esto. Y estuvieron 4 días intentando bajar y no hubo manera de bajar. Porque dice, sí, es que desde arriba, y eso es cierto, desde arriba ves
ves una piedra, ves un peñasco y dices, a grosso modo, pues puede tener de alto lo de un hombre, ¿no? Lo que mide un hombre. Bueno, pues luego esa gente, y te lo dicen así en el documento, esa gente baja hasta ese peñasco y resulta que el peñasco era más grande que la Catedral de Sevilla, que la Giralda, ¿sabes? Entonces, ¿de qué estamos hablando muchas veces? O sea, hay que estar aquí. Yo ya he llegado a la conclusión de que para escribir de esto hay que estar aquí. Y si no, no vas a entender los documentos. Y eso es lo que estoy constatando con muchas de las cosas que voy leyendo de nuevos escritores, que a lo mejor con mucha, muy buena voluntad, es decir, bueno, vamos a hablar de lo que pasó en América. Pero pierden el foco porque al no hacer trabajo de campo, al no venir aquí, pues que la visión es totalmente distinta. Y eso te pasa con la Luisiana, con Galvez, con Ferrer Dalmau, que estoy seguro de que sí, Ferrer Dalmau ha venido aquí a documentarse, porque claro, si tienes posibles, pues vas donde haga falta. A mí de los cuadros que más me gusta de Ferrer Dalmau es ese de la marcha de Galvez. La verdad que me encanta cómo... Lo que pasa es que para él yo creo que debió ser difícil en un cuadro poner pues lo que yo te estaba enseñando, ¿no? Esas fotos de... Que los cuadros muchas veces son alegóricos, porque por ejemplo el famoso Carlos V de Tiziano en Mulver, pues sabemos, o en Mühlberg o como se pronuncia, por lo visto Carlos I o V estuvo metido en una tienda de campaña que se moría por la fiebre, pero claro, Tiziano te lo presenta a caballo, triunfante, ¿no? Entonces los cuadros muchas veces es verdad que son alegóricos y es lo que tú dices. Plasmar aquello debe ser complicado cuando no es imposible. Bueno, eso lo vemos también en las fotos del McDonald's, ¿no? Que entras y dices, joder, pero esto, a ver, la hamburguesa en comparada con la foto, ¿esto qué es? Pues bueno, pero en Estados Unidos no os podéis quejar con las tallas de las hamburguesas, según me han dicho, ¿no? Bueno, depende. El McDonald's es igual de malo en todas partes. Vale. No es solo allí, es aquí también. Ya sabemos entonces que McDonald's no nos va a patrocinar los vídeos. No, tendríamos que llamarle mini McDonald's. Ves unas fotos apetitosas y luego te traen la hamburguesa y dices, pero vamos a ver, si esto es una medianoche, ¿de qué estás hablando? No, es así. Pues el tema, mira, estamos entrando desde la hispanidad o desde ese hispanismo, se está entrando en una guerra anti-norteamericana y anti-inglesa que yo creo que no es productiva, te voy a decir por qué. Porque sería más productivo para nosotros conocer al enemigo. O sea, si es verdad, si es tan verdad que es el enemigo, deberíamos conocerlo mucho mejor. Y deberíamos conocer toda su historia. Porque lo que estamos haciendo es quedándonos solo con esos pequeños retazos que acoplan bien con esa narrativa anti todo, ¿no? Y más cuando nosotros somos parte de esta historia, y cuando digo nosotros no me refiero solo a los españoles, sino a los mexicanos, a los cubanos, puertorriqueños, porque es lo que tú decías el día que estuvimos aquí en este mausoleo, que ni nosotros mismos somos conscientes de lo que ha sido la España histórica y a nivel universal, ¿no? Entonces, cuando digo nosotros, claro, esto es complicado muchas veces de aceptar, pero es que es así. Cuando digo nosotros me estoy refiriendo al español, al mexicano, al peruano, al puertorriqueño, porque todos fuimos uno. El lema del siglo XVIII era ese, utraque unum, los dos mundos son uno, ¿no? Claro. Para comprender nuestra historia debemos llegar a ese punto y que, como dice Tomás Chávez, es que España también es la madre patria de Estados Unidos. Y es lo que tú has dicho, es lo que tú has dicho siempre también, ¿no? Sí, en eso concuerdo con Tomás y lo estuvimos hablando precisamente en aquella cena y el tema era ese, que Estados Unidos es más hijo de España que de los ingleses. Lo que pasa es que, claro, primero por esa leyenda negra, segundo por intereses de unos pocos, no de la mayoría, por intereses de unos pocos, pues lo que se ha intentado es oscurecer todo lo español. Y esto siempre lo he visto yo como un tiro en el pie, se están dando un tiro en el pie, porque están diciendo, no, pues nosotros nos independizamos de los ingleses y somos una nación nueva y no queremos tener nada que ver con el pasado, ¿no? Pero es que estás renunciando a un pasado esplendoroso que era el de la corona hispánica, que te podría ayudar muchísimo, ¿no? Pero... Ese es el punto, Jorge, y más a través de la enseñanza, a través de, entre comillas, de la cultura, que muchos norteamericanos con el tiempo van a ir aceptando progresivamente eso, el tema de lo que le enriquece
porque es que es su mundo, es que forma parte de su mundo, o sea, no es solo un documento aislado, es que está en presente, es lo que tú dices, es que está presente por donde te muevas allí, ¿no? Y bueno, de la misma independencia, te quiero decir, sin España y sin la España como monarquía católica me refiero, ¿no? Que ya en el siglo XVIII la monarquía española es una monarquía americana y de hecho el español es un idioma continental americano. Se habla en el extremo occidente europeo, pero donde realmente tiene fuerza es desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces yo creo que eso a muchos norteamericanos les hará comprender el tema y llegar a la conclusión que ha llegado tú, que ha llegado Tomás Chávez y que han llegado tantos otros. En fin, vamos a ser un poquito optimista, un poquito, aunque el panorama esté chungo, pero yo creo que sí, que por ahí, Jorge, hay, sobre todo por eso, por la enseñanza, porque hay muchos norteamericanos que quieren aprender español. Y para un profesor de español tener estas herramientas educativas yo creo que es interesante también. No, yo los mejores alumnos que tengo, bueno, en mis clases nocturnas que se las doy a adultos, los alumnos que tengo casi ninguno es hispano. Sí, para que me entiendan, ¿para qué un hispano quiere aprender español? Bueno, pues es que los que viven aquí no hablan español, o sea, hablan inglés. Entonces, pues algunos podría tener interés en hablar español, pero no, ellos no tienen interés en aprender español. Lo tienen interés cuando luego a lo mejor se lo piden en un trabajo y dicen, no, yo soy bilingüe, no me mi cara, soy bilingüe. No, el bilingüismo no te nace, te crece, ¿no? Entonces, pero claro, para eso sí usan el tema hispano. Ahora, luego el resto, pues no tienen interés en aprender el idioma de sus padres. Pero en cambio, los mejores alumnos que tengo entre los universitarios y los que he tenido entre la gente de instituto, pues han sido gringos, han sido americanos. Son los niños americanos son los más aplicados, los que quieren aprender, los que tienen interés, los que... O sea, es que la noche y el día, eso hay que experimentarlo. Es que desde España me pueden criticar lo que ustedes quieran, pero no lo están experimentando como yo lo estoy haciendo aquí día tras día, ¿no? Bueno, lo que te decía con lo de las placas. En Utah hay placas a los exploradores españoles. En un colegio se canta un himno de los exploradores españoles, mientras que aquí tú le dices Utah a cualquier español y a lo mejor al que le gusta el baloncesto le sonará los Utah ya, pero para de contar, ¿verdad? Que el problema está donde está. Claro, no, si es que el problema es español. Y leer lo que te digo, lo que te he dicho hace un minuto, que lo que se está intentando desde ese movimiento hispanista, nuevo movimiento hispanista, es extrapolarlo al exterior, pero no está saliendo, no está permeando la frontera. O sea, ni tan siquiera está consiguiendo algún éxito en España, porque la cantidad de gente en España que está contra este tema, pues yo creo que va creciendo en lugar de menguar, ¿no? Porque es un problema también político en el de decir, bueno, pues vamos a hacer lo más ignorante posible a toda nuestra gente y entonces ahora vamos a descolonizar los museos. ¿Pero de qué quieres descolonizar? Vete a Austria y le pides, no, devuélveme la corona de Moctezuma, la de plumas, esa, ¿eh? Me la devuelves y que se la voy a devolver yo porque estoy descolonizando y entonces, ¿de qué está usted hablando? Así que primero no tiene usted ni idea de lo que está hablando. No, bueno, entonces que Francia nos vaya devolviendo, ¿no? Gracias a Napoleón, no sé, si nos ponemos así, pero bueno, Claro, aquí... a ver cómo descolonizas a la gente. ¿Descolonizar cómo? Pero si tiene un 60% de sangre española y un 40% de sangre indígena, ¿cómo lo descolonizas? O sea, me lo expliquen. ¿Me- ¿Entiendes el tamaño de la estupidez? O Sí, sí, sea, sí, es sí, que, claro, claro. es que No, es un problema de eso, de estupidez y de ignorancia. Yo, por ejemplo, recomiendo, a toda la gente le recomiendo que vaya a ver el Panteón de los Gálvez, esa foto que tiene Antonio allí detrás suya. Pero se lo recomiendo cuando conozcan un poco de la historia de España, porque si no, lo que va a hacer la gente va a ir ahí y va a decir, pues, bueno, un sitio fresquito con el calor que hace ahí fuera y tal, 4 estatuas, no dice nada. Pero cuando conoces la historia y llegas al Panteón de los Galfes, te da un mareo como me dio a mí el año pasado. Y no me dio por el calor, me dio porque me entró una epifanía y entendí perfectamente qué era lo que se había hecho en América. no, y claro, y como tú, cuando uno lo ve, cómo lo celebran en Macharabiaya,
Vimos a la amiga Elizabeth, por cierto, que estoy en contacto con ella siempre en WhatsApp, y amigos nuestros como Vicky Mándale un Arbizu. saludo. Un saludo para Elizabeth, para Vicky, para Luis Alfonso Dulú y toda la buena gente que además uno ve el buen ambiente que hay, sobre todo cuando se piensa en positivo, pues es lo que tú dices, te vienes arriba, claro, que luego te vienes arriba. Sí, es que es así. Y lo que apena mucho, pues, por ejemplo, yo unos cuantos vídeos atrás, pues tengo una camiseta parecida a la tuya. Y Sí, entonces lo he escuchado en entró tu... gente a molestar, ¿no? O sea, no tenéis familia, no tenéis poneros las películas de Alfredo Landa o de, no sé, o lo que queráis, si os sentís muy patrióticamente españoles, pero dejar Que libertad a tampoco la es gente para... excluyente, que tampoco es excluyente, que a mí también me gusta. Bueno, el día 18, por cierto, empieza la nueva temporada de Cobra Kai. Y no sé si a lo mejor me considerará un traidor por ver Cobra Kai, pero vamos, yo lo voy a ver, lo voy a disfrutar, lo anuncio ¿Cuántas ya. temporadas llevas? Yo no he empezado ni tan siquiera. La sexta. Y ahora 6 resulta que... temporadas ya, madre mía. No, pero escúchame, no te lo pierdas porque la sexta temporada está dividida en 3 tandas. Hay una en julio, otra en noviembre y otra a principios de 2025. O sea que va a ser la apoteosis. Entonces yo ya tengo preparado un saco de palomitas y un barril de cerveza por ahí para entrar en ambiente. Y no sé si por ver Cobra Kai seré considerado un traidor. Pero bueno, ya yo creo que esas cosas hay que tomárselas deportivamente, Jorge, y aprovechar esta fecha para eso, para reflexionar y para abrirnos arriba por lo que hemos vivido en Macharabiaya y por lo que supone España en la historia de los Estados Unidos. Y España, vuelvo a repetir, entendido en su concepto histórico y su concepto, perdón, amplio. Me quedo con eso. Yo no recuerdo habértelo dicho a ti en uno de nuestros programas, pero yo creo que lo hice a lo mejor en el primero de mis podcasts, en el que yo estaba diciendo que realmente por gente como Gálvez y gente como Hernán Cortés, gente como todos esos grandes personajes que hemos tenido, España es el origen de Occidente. España creó Occidente, el Occidente que conocemos, ¿sí? Luego surgieron los protestantes, ¿vale? Es una escisión del catolicismo, ¿vale? Otra manera de ver las cosas, pero lo que es el occidente, ese occidente cristiano, ese occidente, no voy a decir católico, voy a decir cristiano, pero esos valores que hay en occidente, eso los crea España. Eso no lo crea nadie más. O sea, eso que se vengan. Todo lo que es la América hispana es influencia directa española, evidentemente, pero también en los Estados Unidos. Porque lo primero es que los Estados Unidos se encuentran totalmente indefensos cuando se independizan de Inglaterra. Y toda esa herencia española está ahí interviniendo en cuanto a por el mismo dólar, el mismo ordenamiento jurídico. Lo único que consiguieron y que nos colaron ese gol fue con el inglés, el idioma. Pero el resto, por eso yo digo muchas veces que también que no hay que tampoco, el hispanismo también se puede hacer hispanismo en inglés. Yo no lo veo tan mal. Está claro, y mira la labor que está haciendo el amigo Carlos Zacarías de Hispanidad Translation, que está haciendo una labor impagable. Y luego, cómo América vive en la cultura española, que el chorizo lleva pimentón, que la tortilla lleva papa, que el gazpacho lleva tomate, que tenemos muchas músicas colombianas, habaneras, y por más que le pese a los puristas, el flamenco está lleno de influencias de músicas que vinieron de Veracruz, de La Habana, incluso del Río de la Plata. O sea que lo mismo que se respira en Estados Unidos también. O sea, es lo que tú dices, el occidente, la hispanidad es lo que explica occidente, y España tiene un puntal en América y por supuesto empezando en los mismos Estados Unidos. Por eso te digo que yo en esta fecha, en fin, prefiero quedarme con eso y bueno, pues lo otro ya se verá. Iros para allá y ya vamos viendo por el camino, ¿verdad? Muy bien. Ha estado fenomenal el programa. Si quieres añadir algo más. No, nada, Jorge, la verdad que como siempre un placer hablar contigo, el echaba de menos, tú sabes que está un tiempo retirado un poquillo, pero bueno, volvemos con fuerza y encantado de estar contigo y a ver cuando nos vemos por aquí o por allí. Ya si eso, ustedes ir para allá. Muy bien, Antonio. Pues nada, un saludo a todos los que nos han visto y ahí seguimos. Ahí seguimos, un fuerte abrazo, Jorge. Un abrazo. Ahora. Bueno, ahí cortaré después. Yo corto ahí y ahora cuando corte, pues ya te sale la ventanita ya lo verá tu hija, te sale la ventanita con lo que hemos grabado y en un minuto lo tienes en la memoria, ¿sabes?
Está escuchando, ¿no, Ale? Está por aquí. Y luego pues ya tú puedes cortar el comienzo, el final y tal. Eso sí lo puedes hacer, como hago yo. Vale, vale. Pero ya has visto, yo creo que ha funcionado bien, porque no ha habido ni que Esto es mucho mejor que Zoom, coño. Pero 1000 veces. Le he el- encargado, por cierto, una portada para YouTube. Ya te digo, esto de amenazar y dejarlo sin comer, a que sí, ¿vale? Pruébalo, pruébalo, ¿eh? no serás tan malo. No, hombre. No se te ve pinta de ello. No, 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 no. Y después hacen conmigo lo que quieren las dos, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, es como todo. Las féminas siempre mandan. No Sí, pintamos mucho. Y tú que tienes 3, pues oye, ya ves. Yo estoy rodeado. no te Oye, te escapas. iba a decir que ya lo sacaremos mañana, ¿no, vale? Mañana. Sí, lo del vídeo este. Vale, yo ya mañana lo sacaré. Cuando tenga la portada te la paso por si la quieres utilizar también tu canal. Sí, 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 sí. No, porque es que yo el problema con mis vídeos es ese, precisamente, es que no tengo tiempo para hacer tantas cosas. Y entonces Ya, ya, ya. la portada siempre se me va. Y como aquí en casa mi hija es anti historia, ya le regalé el libro y ni tan siquiera ha empezado a leerlo. Tienes un libro que ha escrito tu padre y ni siquiera ha empezado a leerlo, ¿sabes? Pero eso es así. En casa del herrero, cuchillo de palo. Eso es así, Jorge. Yo ayer le di la revista de Héroes de Cavite, que por cierto está en español y en inglés, pero ahí sigue, ¿no? Bien, gracias, ¿no? Me da pereza, no, es que no me interesa la historia. Ya, Es que me da pereza leer. ya, ya. En fin, Vas a tener que darles unas clases particulares. sí, yo creo que sí. Pues nada, Jorge, tío, encantado. Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Estamos hablando? Estamos ¿Vale? hablando, Venga, estamos trabajando en ello. hasta luego. Cuídate, amigo, un abrazo. Abrazo.